al Señor con entendimiento, Él nos habla también a través de la alabanza. Él se mueve en medio de su pueblo, dice, en la alabanza, dice la palabra del Señor. Así que ahora Él está aquí, no va a hablar directo. Amén. Directo no va a hablar a nuestro corazón. Aquí Jesús, podemos ver que la gente, la multitud le seguía, y que muchos querían aprender también y conocer la palabra del Señor y aprender esta enseñanza que Él entregaba a través de parábolas. Dice que hablaba con parábolas, y aquí Él entrega esta parábola que a lo mejor muchas veces la hemos escuchado, la parábola del sembrador, y da 4 ejemplos claves muy importantes. Aleluya, santo sea el Señor. Amén. Dice que un sembrador salió, ¿cierto?, a sembrar, y aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Aleluya. El segundo ejemplo dice que otra parte cayó en medio de pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó, dice, pronto, porque no tenía profundidad la tierra. ¿Qué brotó? La semilla, ¿cierto? Amén. Pero dice que salió el sol y se quemó, porque no tenía mucha raíz, profundidad, se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos dice que crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oído para oír, oiga. ¿Quién tiene oído acá? ¿Se fija que es importante estar atentos para que podamos recibir la palabra del Señor y quede sembrada en buena tierra? Sí, Señor. Ese es el objetivo. Mire, y sus discípulos no entendían la parábola que Jesús enseñaba a la gente, a la multitud. Y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de Él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábola todas las cosas. Aleluya. Y le bendigo porque está en la casa del Señor. Amén. Porque el Señor revela su palabra a sus hijos. Porque viendo, ven. Aleluya. Dice: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Aleluya. Santo sea el Señor. Qué importante ese versículo. Aleluya. Aleluya, santo sea el Señor. Es como ver lo grande y maravilloso que es nuestro Señor, que aún así, en su amor y misericordia, Él perdona nuestros pecados. Ha sido un año complicado, difícil, yo creo que para cada uno de nosotros. Y muchas veces estuvimos en los cultos escuchando palabra revelada que viene del cielo, de lo alto, y muchas veces no la practicamos, no la llevamos por obra. Pero ahí podemos ver un Dios misericordioso. ¿Cuántos creen que Dios hace como quiere? Que Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Sí, Señor. Aleluya, santo sea el Señor. Conmigo ha tenido mucha paciencia. Aleluya. Recién ahora a los 48 años, creo que ya 49, me quedan poquitos días. Creo que Dios, aleluya, ha tenido misericordia de mí. Santo sea el Señor. Dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan,
Y sabe que muchas veces mi madre me predicó. Muchas veces mi madre me habló del Señor. Muchas veces me llevó al culto, a la iglesia, siendo joven, obligado. Y oía palabra del Señor. Y oía, mire, y veía, y no me percibía. Aleluya, santo sea el Señor. Pero el Señor tuvo un tiempo para mí. ¿Por qué? Porque dice que es necesario, dice, y les sean perdonados los pecados, para que no se conviertan, mire, y les sean perdonados los pecados. Aleluya, santo sea el Señor. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién es el sembrador? El Señor, ¿cierto? Él es el que siembra con su palabra. La semilla, ¿qué es lo que es? Es la palabra del Señor. ¿Y quién es el sembrador? El Señor. ¿Quién está hablando aquí? ¿El pastor o el Señor? El Señor me está usando, solamente yo soy instrumento en las manos del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Y por eso me gozo, porque el Señor ha tenido misericordia de escogerme como instrumento, pero la gloria y la honra es para el Señor. Solamente somos instrumentos, somos portadores de la palabra del Señor. Y Él es el que está hablando en esta tarde a su vida, aleluya. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los del junto al camino. El que tiene, en quien tienes, se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El primer ejemplo, el que cayó en el camino, dice que vinieron las aves del cielo y se la comieron. En la explicación que Jesús le está entregando a sus discípulos, le dice que ese es Satanás, el diablo, el que nos roba la palabra. Aleluya, santo sea el Señor. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Aleluya. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Aleluya, santo sea el Señor. Esos fueron los que cayeron en la palabra cuando cayó en pedregales. Pedregales. Aleluya. ¿Cuál era el ejemplo que daba Jesús en la parábola? Que crecía pronto porque no tenía profundidad, pero salía el sol y la quemaba. Y cuando ya Jesús está explicando a sus discípulos, ahí ya directamente a sus discípulos les dice que es cuando dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Cuántos creen que la palabra les sigue? La palabra nos sigue. Nos sigue la palabra. Por ejemplo, si usted viene al culto y se habla de fe, téngalo por seguro que a la vuelta de la esquina la palabra lo está esperando para seguirlo. Aleluya. Santo sea el Señor. La palabra nos sigue. Y cuando no tiene profundidad, cuando no tiene raíz, cuando no tiene raíz, ¿qué pasa? Se seca. La palabra no, la semilla, creció el árbol o la plantita creció, pero rápidamente se secó. Producto ¿de qué cosa? De la persecución, de la tribulación. Aleluya. Esa es cuando cayó, ¿dónde? En pedregales. Ya, entonces ya llevamos dos explicaciones. La primera cayó afuera del camino. Vinieron las aves y se la comieron. ¿Representa a quién? A Satanás, el diablo, cuando nos roba la palabra. Amén. Y la segunda, ejemplo, cayó en pedregales. Aleluya. Se secó rápidamente. Aleluya.
porque no tenía raíz. Aleluya, santo sea el Señor. Producto de la tribulación o la persecución por causa de la palabra. Y luego, ¿qué es lo que viene? El tropiezo. Dice, tropieza. Entonces, por eso es importante que la palabra, nosotros cuando oímos la palabra, estemos atentos. ¿Se ha fijado que hay cultos que a veces son muy luchados? Hay mucha distracción. Es porque el enemigo no quiere que usted oiga la palabra. O a veces usted viene con un problema, viene muy preocupado y le cuesta concentrarse en la palabra. Y el enemigo, cierto, que le está ahí luchando para que usted no reciba la palabra. Sí o sí el enemigo no va a querer que usted reciba la palabra. Y el tercer ejemplo dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aleluya, santo sea el Señor. La semilla que cayó entre espinos, dice que los espinos crecieron y la ahogaron y no pudo crecer. Y esto representa, aleluya, cuando los afanes, aleluya, de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia, aleluya, nos confunden, nos perturban, aleluya. De otras cosas dice, de otras cosas. ¿A qué se refiere cuando dice otras cosas? Otras cosas, ¿a qué se refiere? A lo que no corresponde, a lo que no corresponde, todo lo que no corresponde a lo que se llame Dios. Amén. Santo sea el Señor. Y a su nombre, Gloria. y a su pueblo, Victoria. y es importante que seamos el cuarto ejemplo. Dice que la semilla cayó en buena tierra. ¿A dónde cayó la palabra? En buena tierra. Santo sea el Señor. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces es importante que la palabra del Señor caiga en buena tierra. Haga un resumen, hagamos un resumen. ¿Sabe que yo miraba el otro día el YouTube, los mensajes que se han predicado este año, y le he dado gracias al Señor porque se ha entregado buena palabra? Sí, Señor. Se han entregado buenos mensajes a la iglesia, a la congregación. Sí, Señor. Y a su nombre. Gloria. Pero ¿sabe cuál es nuestra satisfacción? Que dice que la palabra no vuelve vacía. Amén. Y esa es nuestra fe. Uno a veces quiere ver los frutos rápido. Uno a veces quiere ver el crecimiento rápido. Pero los tiempos son del Señor. Amén. Los tiempos son del Señor. Los tiempos no son de nosotros. Porque a veces nosotros queremos a la poco más la planta forzarla. Así que un poco más que crezca a la fuerza. Amén. Nos pasa a veces como líderes, con nuestras ovejitas, que vemos un talento, vemos una capacidad y muchas veces queremos que crezcan rápido y los forzamos. Pero ¿qué puede suceder? Se puede secar la planta. Amén. Entonces tenemos que entender de que la palabra no vuelve vacía y que a su fruto va a dar tiempo. O sea, a su tiempo va a dar frutos. Amén. Amén. Entonces esa es nuestra satisfacción. Eso es la fe que Dios pone en nuestras vidas. Que usted no en vano está sentado en este lugar. Y tenemos que tener paciencia, tenemos que tener amor, tenemos que tener paciencia. Aleluya, santo sea el Señor. Amén. Y a su nombre. Gloria. Pero sí es importante, iglesia, como Dios me ponía en la oración, que estamos en los últimos tiempos. Y que en los últimos tiempos dice que la palabra de los días serán acortados. Entonces podemos ver como los días, las horas, los minutos, los segundos están pasando muy rápido. Y que ya no es tiempo de perder el tiempo.
Amén. Ya no es tiempo de dormir, es tiempo de despertar. Porque sabe usted que muchas veces yo me he encontrado en el hospital con gente que está agónica, agonizando, muriendo. Y están con ese temor, con ese miedo, que no saben para dónde van. Aleluya, santo sea el Señor. Otros se arrepienten, se entregan al Señor. Otros conocieron la palabra, fueron hijos del Señor y no la llevaron por obra. Y lo he escuchado muchas veces y dicen: oh Señor, perdóname, ¿cuánto me hubiera gustado haber sido un hijo obediente a tu palabra? Amén. El Señor nos enseña que tenemos que llevar frutos, porque nosotros fuimos llamados para llevar fruto. Amén. El Señor que dijo: no me elegí. El Señor que le dijo a sus discípulos: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Amén. ¿Para qué? Para que vayáis y llevéis muchos frutos. Y esos frutos permanezcan para siempre. Amén. Mire, cuando el Señor dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros, eso a mí no me da condición. No tengo alternativa, no tengo condición. No tengo justificación delante del Señor. Porque Él te eligió, hermano. Amén. Si tú estás aquí es porque Él te eligió. Si tú estás aquí sentado, escuchando, oyendo palabra del Señor, es porque Él te escogió y es un privilegio. Aleluya, santo sea el Señor. Que cualquiera no tiene. Dice que la multitud estaba ahí agolpada y Jesús tenía que subirse a una barca para predicar la palabra del Señor. Porque la gente se le iba encima, la gente quería abrazar a Jesús, quería recibir la bendición. Y Él tenía que apartarse de la multitud. Dice que estaba sentado ¿dónde? En un barco, en una barca. Y la gente estaba en la playa. Y Él sentado les enseñaba con parábolas. Amén. Pero a sus discípulos, a los más cercanos, les revelaba la palabra del Señor. Amén. Entonces el Señor, del momento que te revela la palabra del Señor, tú ya no tienes condición. No estamos como los que están afuera en el mundo, que la palabra para ellos no ha sido revelada, Amén. sino que el Señor solamente la entrega con parábolas. ¿Para qué? Para que un día, en el tiempo de Dios, se arrepientan. Amén. Aleluya, santo sea el Señor, y a su nombre, Gloria. y a su pueblo. Victoria. Entonces nosotros, como hijos del Señor, no tenemos justificación. Amén. Pero aún así, Él no te obliga. Aún así, Él no te exige. Amén. Porque Él quiere hombres que le sigan por amor. Amén. Porque el amor de Dios no tiene condición. Es incondicional. Aleluya. Si tú estás aquí es porque estás enamorado del Señor. Amén. Si tú estás aquí es porque Él te está cautivando, te está enamorando. Aleluya, santo sea el Señor. Amén. Entonces Él quiere hombres y mujeres que le sigan por amor, porque le aman. Amén. Y en su nombre, Gloria. denle un aplauso al Señor, amén. ¿De qué quiero llegar con esto? Mire, ¿qué pasaba en el tiempo de la ley? La ley te obliga. La ley te condena. Amén. Y esto lo he repetido una y otra vez durante el año. ¿Se ha fijado, no? Amén. Sí, Es porque el Señor quiere que entendamos que Él no quiere hombres que le sigan con una condición. La ley te obligaba, Amén. porque el que no cumplía la ley era condenado. Amén. En su nombre Gloria. y a su pueblo. Gloria. Mire, ¿y cómo lo voy a explicar esto? Vamos ahí a Malaquías cuando habla de los diezmos, mire. Ya el pastor va a hablar de los diezmos. Aprovechar, pues, hermano. Dice ahí Malaquías 3. Dice, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pregunta, ¿cierto? Pues vosotros me habéis robado, dice. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas.
Dice, maldito soy, con maldición por vosotros, la nación toda me habéis robado. Santo es el Señor. ¿Qué dice el versículo 9? Maldito soy con maldición. ¿Qué es lo que hace la ley? Te condena. El que no diezmaba era maldito, condenado, maldito. Y a su nombre, Gloria. y a su pueblo. Gloria. ¿Y el Señor lo vino a condenar o no? ¿Qué decía mi hermano en el devocional? Dice que Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Aleluya. Aleluya. Eso no significa que no tenemos que diezmar, ojo, pero sí el Señor no te obliga. Aleluya, esa es la diferencia. Dios no obliga. Esto es para el que quiere. Si usted quiere dar fruto al 30, al 60 o al 100 por 1, el Señor no obliga a nadie. Amén. Esto es para el que ama al Señor. Aleluya. Porque la ley de Cristo se mueve. ¿Quién lo mueve? El amor. Amén. El amor. Si usted está aquí es porque ama al Señor. Amén. Si usted está aquí oyendo su palabra y la quiere cumplir porque ama al Señor, Amén. porque está enamorado del Señor. Aleluya. Si usted trae su ofrenda con alegría, dice que Él ama al dador alegre. Amén. Santo es el Señor. Entonces, ¿por qué usted lo está haciendo con gozo, con alegría? Amén. No lo está haciendo con obligación. Tengo que diezmar, porque si no, voy a ser condenado, voy a ser maldito. Santo es el Señor. Amén. Y a su nombre. Gloria. Siéntase privilegiado porque no estamos en el tiempo de la ley, Amén. estamos en el tiempo de la gracia. Amén. Porque la gracia nos perdona. Amén. La gracia nos perdona. La gracia de Jesucristo. Amén. Aleluya, santo sea el Señor. La gracia nos perdona, aleluya. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Que usted le ame con todo el corazón. Amén. Que usted le siga porque le ama. Que usted le sirve porque le ama. Que usted lleva su palabra y que usted vive su palabra porque le ama. Aleluya, santo sea el Señor. Y a su nombre. Gloria. Mire, denle un aplauso al Señor, amén. Vamos al libro de Levíticos. ¿Ah? Éxodo 21. Ahí en el Éxodo 20 están los 10 mandamientos. Y mire lo que ocurría en el tiempo de la ley. Éxodo 21. Leyes sobre los esclavos, dice, como título. 21 en adelante. Estos son las leyes que les propondrás. Dice: si comprares siervo hebreo, soy 6 años, servirá, más el 7º saldrá libre de balde. Aleluya, santo sea el Señor. Un poquito, ¿qué significa? De que si un israelita compraba un esclavo hebreo, solamente por 6 años, y el 7º año era libre. Ahí podemos ver, mire, ahí podemos ver la gracia del Señor. Estando en la ley, estaba también la gracia de Dios, que el 7º año eran libres. Aleluya. Ahora, estando en la ley, podemos ver la gracia del Señor. También, por ejemplo, estaba el jubileo. El jubileo era cada 50 años. Dice que era el perdonazo, el sonido de trompeta, el perdón, la reconciliación. Aleluya, santo sea el Señor. Se reconciliaban, se perdonaban, las deudas quedaban saldadas. Es como quien dice, borrón y cuenta nueva, y todos salían de Dicón.
¿Quién está anticón acá? Sería fabuloso si estuviéramos con las leyes, ¿cierto? Hebreas. Cada 50 años el Señor lo borra de ticón. Aleluya, santo sea el Señor. Y a su nombre. Denle un aplauso al Señor, amén. Entonces era el perdonazo, cada 50 años el jubileo. Y entonces cuando había un esclavo hebreo, al 7º año era libre. Y a su nombre. Dice, mire el versículo 3. Dice, si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Mire, si entraba solo, solo salía. Pero si entraba con su esposa, él salía con su esposa. Libre, el 7º año. Aleluya. Y si tenía hijos, salía con sus hijos. Y su amo, mire, versículo 4, que es importante entender esto. Y su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Ahí, mire, como era la ley del Señor. O sea, entraste solito aquí, pero no acabas de pasarte listo. Llegaste solo y te vas solito, no. Aleluya, santo sea el Señor. No vayas a quitarme aquí el rebaño, se fija, ¿no? Y a su nombre. Entonces, y el hombre quedaba ahí. El hombre quedaba ahí, ¿qué hago? Pero había una alternativa. Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, aleluya, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, aleluya, y a su nombre. Si yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. ¿Cuál es la condición? El amor. Amén. Aleluya. Ahí está la gracia del Señor, aleluya. Amén. El amor. Denle un aplauso al Señor, amén, y a su nombre. Ya no había ley, ya era libre, pero él le seguía sirviendo a su Señor por amor. Amén. Qué importante, iglesia, entender la palabra del Señor. Entonces usted está aquí por gracia. Amén. Usted está aquí por gracia. Amén. ¿Por qué usted está aquí? Por Gracias. gracia. Y abra la puerta nomás y prende la luz de afuera. No. ¿Para qué la cierra ahí? La pastora. Amén. Eso, la luz. Ya. Y a su nombre. Gloria. Entonces, este es un año que ya se nos va y comenzamos un nuevo año. Yo creo que es un tiempo, un momento que nosotros tenemos que reflexionar. ¿Cómo usted caminó este año? ¿Cómo ha caminado? ¿Cómo le estamos sirviendo al Señor? Aleluya. ¿Estamos realmente sirviendo como Él quiere? ¿Qué tipo de fruto estamos dando? ¿O qué tipo de tierra somos? ¿Eres? ¿En qué condición estás? ¿Como el pedregal? ¿O como cuando cayó la palabra junto al camino? Viene Satanás, ¿cierto? Y te roba la palabra, te roba la semilla. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu condición como hijo del Señor? ¿O estás, cierto, como esa tierra pedregosa, dura, llena de soberbia, llena de orgullo, donde cae la palabra, aleluya, y no puede crecer como corresponde, echar raíces como corresponde? Que cualquier cosita sale el sol, ¿cierto? Sale el sol, se quema, y cualquier tribulación o persecución, o sea, o porque la palabra te persigue, como decía ahí, se hace infructuosa en nuestras vidas la palabra del Señor. O eres como cuando la semilla cayó entre espinos
Dice que crecieron el espino, crecieron los espinos y la ahogaron. Santo es el Señor. Mire, volvamos a Marcos. ¿Cómo estuviste, hermano? Perdona que te tutee. ¿Cómo estuviste este 2019? Analízate. ¿Estás dando fruto al 30, al 60 o al 100 por uno? ¿O realmente en esa buena tierra que realmente deberíamos ser? Aleluya. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Aleluya. Y les decía en su doctrina: hoy aquí el sembrador salió a sembrar. Y el sembrador a sembrar. Aconteció que una parte cayó junto al camino. Pregunta: ¿se acuerda cuando Jesús dijo: uno de los que está aquí me va a traicionar? Y todos se preguntaron: ¿seré yo, Señor? Todos se preguntaron: ¿seré yo, Señor? Entonces, ¿eres tú esta condición que el Señor enseña aquí en esta parábola? Como este camino, que la semilla cae en el camino. Vienen las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Aleluya, santo es el Señor. ¿O le ha pasado que a veces reciben la palabra con gozo? Gozoso. Nos emocionamos. Solamente emoción, ¿no? Aquí está, miren. Estos son asimismo los que fueron sembrados entre pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la recibieron con gozo, pero no tenía raíz. ¿Se fijan? No tenía raíz. Eso es solamente emoción. Emoción. Y nosotros los hijos del Señor no nos movemos por emoción. ¿Se fijan? Dice: hoy todo bonito el culto. Si el predicador que trajeron, en su mensaje que trajo, incluso piden la ofrenda, pidamos ofrenda a amor y pero después la palabra que recibió la llevó por obra, ¿no? Cuando la palabra le persiguió, la llevó por obra, ¿no? Se lo olvidó incluso. Si yo le preguntara qué se predicó, hoy día estamos a domingo, ¿qué se predicó el viernes? ¿Quién se acuerda qué se predicó el viernes? A ver, ¿quién se acuerda? Alguien que me diga, ¿qué se predicó el viernes? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de los que estuvieron aquí? Levante la mano para saber quién estuvo aquí el viernes. 1, 2. Ya. ¿Se salvaron entonces? Y le bendigo porque está en la casa del Señor. Entonces, a veces llegó a la casa y se me olvidó hasta el mensaje. Solamente me fui en la pura emoción, ¿no? En lo lindo que estuvo, como la expuso el predicador, la unción, la potencia, como la expresó. Pero después llegamos a la casa y se nos olvidó hasta el mensaje, hermano. La recibimos con gozo. ¿Está bien? Tenemos que recibir la palabra con gozo. ¿Cómo tenemos que decir cuando hay gozo? ¿El amén cómo tiene que ser? Amén. Gozo. Amén. Amén. Con gozo, iglesia. Pero tiene que tener, ¿qué es lo que tiene que tener la tierra? Profundidad. Dice que era entre medio de pedregales. Les vuelvo a decir, ¿qué es lo que puede ser esos pedregales? Orgullo, soberbia, vanidad.
¿Se fija, no? Amén. Ego, dice mi hermano. ¿Y es su nombre? Gloria. Gloria. Y el último ejemplo cayó ¿dónde? En buena tierra. Y dio fruto al 60, 30, 60 y 100 por uno. Yo no soy de campo, creo que mi hermano Víctor es de campo. ¿O no, hermano Víctor? O sea, estoy trabajando 6 años en campo. Se le olvidó hablar como guasito. Aguay, señores. Pero podemos investigar, ¿cierto? ¿Cuál es la buena tierra? ¿Ya? Pero una tierra, de hecho, con profundidad. ¿Ya? Pero esto llevémoslo al ámbito espiritual. ¿Cómo que cuándo es una buena tierra? ¿Cuándo es una buena tierra? En este caso, representa mi corazón. ¿Cómo que tiene que ser nuestro corazón? Un corazón de carne. Un corazón sensible. ¿Cómo dijo el Señor? Ser como yo, manso y humilde de corazón. Amén. ¿Qué es lo que tiene que ver? Mansedumbre. ¿Qué es lo que tiene que ver? Humildad. Amén. Para que yo pueda recibir la palabra del Señor. Sí, Señor. En mí tiene que haber integridad. Tengo que ser un hombre íntegro. Como varios atributos que ustedes están diciendo. Amén. Entonces, cuando yo tengo esas características, voy a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Entonces, este año 2019, ¿cómo ha andado? Entonces, póngase una meta para el 2020. Sea mejor. Amén. Se tuvo al 30, o ni siquiera llevó un fruto, ni siquiera uno. Por último, el 2020 de 30, y los que dieron 30 de 60, y los que dieron 60 de 100. Amén. Como meta personal para el 2020. ¿Sabe usted que mi hermano hablaba ese día en la prédica? Yo no vine, pero la vi en el Facebook. De que algún día todos vamos a tener que compadecer delante del Señor por nuestras obras. Amén. Sí o sí usted no se va a escapar. Sí, Señor. Sí o sí no se va a escapar usted. Así es. ¿Y qué le va a decir al Señor? ¿Cómo se va a justificar? Ah, que tu gracia, Señor. Muchos nos aprovechamos de la gracia del Señor. Muchos nos aprovechamos de la misericordia del Señor. Y el Señor en su misericordia nos sigue perdonando. Pero algún día vamos a tener que darle cuenta al Señor. ¿Cuánto estás amando al Señor? Porque cuando hay un corazón que ama a Dios, cuando hay un corazón que ama a Jesucristo, aleluya, está dispuesto a dar ni siquiera el 30, ni siquiera el 60, sino que el 100 por uno. Amén. Al 100 por uno, aleluya, santo sea el Señor. Amén. Todo para el Señor, aleluya. Llevar frutos, llevar la palabra por obra. Cuando nosotros llevamos la palabra por obra, comenzamos a dar frutos. Amén. Si usted siembra odio, ¿qué va a cosechar? Odio. Odio. Amén. Pero si usted siembra amor, ¿qué va a cosechar? Amor. Amor. ¿Y qué nos dice el Señor? Que tenemos que amarnos unos a otros. Amén. Este 2019, ¿cuánto ha amado? ¿Cuánto ha amado al Señor? ¿Cuánto ha amado a su hermano? ¿Lo ha amado como la palabra lo dice? ¿Amados los unos a los otros? Sí, Señor. ¿Ha llevado la palabra por obra? Aleluya. ¿Qué tipo de tierra fue? ¿Qué tipo de tierra fue este 2019? Mire, a veces nos pisamos la cola solos. El viernes, ¿por qué no vino al culto? La mayoría de los que están aquí no vinieron el viernes. Amén. Sí, Señor. ¿Está dando fruto
al 30. Sí, Señor. Aleluya. Pastor Mario, así, ¿ah? Me gusta hacer así la palabra a mí. Aquí no me gusta sobarle el lomo a los hermanos a mí. Amén. Y si tengo que reprenderle y corregirle, lo voy a hacer. Gloria a Dios. Aleluya, en su nombre. Sí, he aprendido a hacerlo en el amor de Cristo, porque igual me he equivocado. Y tampoco le voy a obligar a venir a los cultos. Tampoco le voy a obligar a diezmar. Tampoco le voy a obligar a sembrar, o sea, a ofrendar. Amén. Sí, Señor. Porque Dios no obliga a nadie. Sí, Señor. Gloria a Dios. Esto es para los que aman al Señor. Amén. Esto es para los que aman la obra del Sí, Señor. Señor. Amén. Aleluya. Y tampoco le voy a obligar a perdonar. Tampoco le voy a obligar a perdonar. Aleluya. Amén. Pero si usted ama a Dios, usted ama su palabra Amén. y está dispuesto a todo, a dar el 100 por, o sea, el 100 del todo, sin hacer excepción de personas. Amén. No, que yo voy a amar a la mitad de la iglesia, no, y el resto de la mitad allá me caen mal. Por eso le digo, ¿cómo andaba este 2019? Pero mire, el Señor es un Dios de oportunidades, Sí, Señor. un Dios de restauración. Amén. Y creo que este 2020 tenemos como iglesia, porque tú eres la iglesia, una nueva oportunidad. Sí, Señor. Mire, vamos a Mateo 18. Y vamos a ir al hueso. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Como título ahí 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y perdónale, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado tú, hermano. Amén. Sí, Señor. Este mandato del Señor, porque este es un mandato del Señor, Amén. ¿lo ha llevado por obra en este 2019? Es tiempo, hermano, de terminar bien el año y comenzar un 2020 bien. Amén. A veces con nuestros hermanos sanguíneos, siendo cristianos, estamos enojados con ellos. Que un día me la hizo y el que me la hace me la paga. Y estos hermanos tienen la misma sangre. Los parió la misma mamá. Y conocen la palabra. Y se dice ser cristiano, se dice ser un hijo del Señor. Y no tiene la capacidad de perdonar a su misma sangre. Y a su nombre. Gloria. ¿Cuánto más entre nosotros que somos lavados y redimidos por la sangre de Cristo? Pero cuando tú entiendes lo que Cristo hizo por ti, y Señor. lo que hizo por mí, y lo que hizo por tu hermano, Amén. el amor de Dios que está en tu corazón es más grande y está sobre todas las cosas. Amén. Y te mueve el amor de Dios. ¿Qué nos mueve a nosotros? El amor. Amén. El amor del Señor. ¿Qué dijo el Señor? Amaos los unos a los otros. Amarnos unos a otros en el amor de Cristo. Este amor de Cristo que no tiene condición, es incondicional. La única condición que yo encuentro en la palabra es esa, que Él me eligió a mí. Amén. Y eso no me da opción, eso no me da alternativa, aleluya. Porque Dios te eligió, porque Dios te escogió, aleluya. Amén. Señor. Porque Dios murió por ti, aleluya. Cristo murió por ti. Gloria a Dios. Y te compró precio de sangre, aleluya. Señor. Y derramó hasta la última gota de su sangre por amor. Eso es lo que me mueve a mí. Sí, Señor. Y si su palabra me dice que tengo que amar a mi hermano, aleluya. Tengo que amarlo. Aleluya. Señor. Si su palabra me enseña que tengo que perdonarlo, tengo que ir y perdonarlo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuesta perdonar? Sí, Señor. Señor. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué cuesta? Porque todavía eres una tierra
con pedregales, una tierra como esa tierra llena de piedras, llena de orgullo, llena de soberbia. Aleluya, santo sea el Señor. Todavía no hay humildad, todavía no hay mansedumbre. Aleluya. Ser como yo, dijo Cristo. Aleluya, santo sea el Señor. En su nombre. Pastor, es que la hermana quiere, la hermana allá. Y a veces el enemigo es tan sutil que caímos en el juego del hermano, vamos y nos metimos en problemas. Si diciendo que la palabra me está diciendo, ve donde tu hermano y reconcílate con tu hermano. Entonces conversamos con mi pastora, mi esposa, pastora mía, Dios te bendiga. Nos pusimos de acuerdo como pastores. Este 2020, cuando venga mi hermano a decirme, a traerme un chisme, un cuento del otro hermano, le vamos a decir, ¿fuiste donde tu hermano? ¿Te reconciliaste con tu hermano? En su nombre. Como dice la palabra. Como la palabra te enseña. Mire, mas si no te oyere, toma a un testigo, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Recién ahí vamos a actuar, recién ahí vamos a ser partícipes de este problema entre hermanos. Si no hubo un perdón ahí de parte de él. Aleluya, en su nombre. Y si esa persona no quiere perdonar, dice, hácelo público delante de la iglesia, delante de la congregación. Y si no quiere, tómalo como un gentil. ¿Qué es lo que es un gentil? No significa que lo vamos a echar, pero no tiene derecho a nada, ni a voz ni a voto. Ahí va a estar sentadito nomás, como un gentil. Mire, mas si no te oyere, toma un testigo. Amén. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, denle por gentil y publicano. ¿Cuáles eran los publicanos? Los más sinvergüenzas que habían en aquel tiempo, en el tiempo de Jesucristo. Eso sí que eran sinvergüenzas. Aleluya. Y delante de la iglesia, delante de la congregación, ya nos pusimos de acuerdo con la pastora. Amén. Gloria a Dios. Porque a veces nos creemos superhombres o super más que Dios, y nosotros queremos solucionar los problemas. Si el que soluciona los problemas es la palabra. Señor, amén. Es la palabra de su nombre. Usted tiene que ser humilde. Tiene que ser una buena tierra. Mire, dice que si tu hermano dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y perdona, repréndele. Mira, dice, repréndele, ¿eh? Estando tú y él solitos no, se la arreglan ahí. Después van a dar los hermanos llenos todos morados, con los ojos todos negros. Y a su nombre. ¿Pero qué le dice el Señor? Pone la otra mejilla. Eso es ser humilde, eso es ser manso. A lo mejor capaz que no tengáis la culpa, pero dice que el que se humilla Dios le salta. El que pone la mejilla, o sea, si te golpea en la derecha, pon la otra mejilla. Amén. Humildad. Ser como Cristo, como Él nos enseña. Buena tierra. Eso es ser una buena tierra. Mas si no te oyere, dice, toma a un testigo, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos cuente toda palabra. Pero mire, a lo que queréis, ve y repréndele, estando tú y él solo. Ya se agarraron a combo todo, pero ¿qué ocurrió? Se perdonaron. Si te oyere, mire, si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, te lo ganaste. O sea, ya tenía una perlita ya. Ya tenía
uno por uno. Y le quedan, no sé, pues si va a trabajar a 30, o a 100, o a 60, ya tiene ya un fruto. Amén. Amén. Porque te ganaste a tu hermano. La palabra del Señor. No se va a poner igual que el... Me acordé del chiste del flaco y del indio, ¿se acuerdan? Cuando decía, combo iban, combos venían, pero combos venían. Una vez me pasó, mira. Está igual que el flaco ahí recibiendo. Pero me gané a mi hermano. ¿Te fijan, no? De eso se trata el Evangelio de Cristo. Y aquí se habla y se enseña la sana doctrina de Cristo. Y se siente privilegiado porque el Señor le está revelando la palabra. Entonces aquí tiene que ser una buena tierra. Ser un buen corazón. No ese corazón duro de piedra, sino que de carne. Y mire, para entender el contexto, porque yo enseño en el contexto. Sí, versículo 17, si no lo oyeres a ellos, di a la iglesia, ¿cierto? Y si no oyere a la iglesia, denle por gentil y publicano. Amén, eso ya está claro. Versículo 18, mire, de cierto os digo que todo lo que atéis, mire, en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será atado en el cielo. Versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Ahí está lo glorioso. Ahí está lo maravilloso, hermano. Comenzar, como decíamos el otro día, terminar este 2019 atando y desatando. Yo enseñaba ese día, hace poco atrás, de que cuando yo perdono, se cortan cadenas. Amén. Soy libre. Amén. Y mire después el versículo 19 que dice, y si dos se pusieran de acuerdo, que lo que estamos haciendo ahí está matando. Amén. Y yo creo que todo lo que ato aquí en la tierra será atado en el cielo. Amén. Entonces es tiempo de ponernos de acuerdo, de comenzar a desatar y atar en el nombre de Jesucristo para tu vida. Amén. Terminemos bien el año. Aleluya de su nombre. Gloria. Porque mire ahí, después volvimos para acá para terminar. Volvamos a Marcos 4 otra vez. Y aleluya. No está acá, perdón. Pero el Señor, debemos acordar, Espíritu Santo, mire, dice la palabra que el reino dividido no prevalece. Si estamos divididos como iglesia, no va a prevalecer. En cualquier momento esa puerta se va a cerrar. Si usted no está de acuerdo en su matrimonio, si usted en su casa no está de acuerdo con sus hijos, en su matrimonio no está de acuerdo, no se ponen de acuerdo, están divididos, dice la palabra que no, la casa dividida no prevalece. Entonces es tiempo de unirnos y ponernos de acuerdo. Amén. Aleluya, santo sea el Señor. Volvamos a Mateo. Con esto terminamos. Y aleluya. Y en su nombre. Gloria. Mire, aquí está. Gracias, Señor. Me hiciste acordar. Mateo 12. Versículo 25.
sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida entre sí misma no permanecerá. Amén. Este es el mensaje y la palabra que el Señor entregó este último culto de este 2019, registrada en el Facebook y YouTube, para que la vuelva a ver. Y usted toma la decisión de comenzar a tarde y a desatar. Toma la decisión de ponerse de acuerdo en su casa, en su iglesia, obedeciendo la palabra del Señor. Póngase de pie. Y yo voy a comenzar, yo primero. Yo este 2019, como hombre, he cometido errores. Y si hay alguien acá que le he fallado, desde ya le pido perdón. Desde ya le pido disculpas. Porque como hombres fallamos, como hombres erramos, nos equivocamos. Yo no soy perfecto, no porque soy pastor. Le voy a decir que no me equivoco igual. Me equivoco con mi esposa, me equivoco con mis hijos, con mayor razón con ustedes. Así que yo, personalmente, este 2019, les pido perdón si hay alguien que este 2019 le he fallado. Perdóneme en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el Señor quiere que terminemos bien este año y comencemos un buen año 2020. Después que mis hermanos terminen de orar, yo les voy a pedir un favor: que vayan de su hermano y se ponga a cuenta con su hermano. No porque yo lo digo, sino porque la palabra del Señor lo dice. A lo mejor mis hermanos nuevos que han venido nunca lo han saludado. A lo mejor ellos le han querido saludar, darle la cara, y usted, medio luchado, despistado, no lo ha saludado. Hasta por eso yo me acercaría a pedirle disculpas: hermano, ¿sabe qué? Nunca le he saludado. Este año 2019, como iglesia o como casa, en su hogar, hemos tenido problemas, hemos tenido dificultades entre nosotros mismos. Pero el Señor quiere que terminemos bien el año. Mire qué le dijo el Señor, que dijo Pedro después: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Cuando estamos en la voluntad, congregados, estamos en la presencia del Señor. Cuando estamos en la voluntad del Señor. Porque si no hay perdón, no estamos en la voluntad del Señor. El Señor no mora, no habita ahí. No estamos congregados en el nombre del Señor Jesucristo. Pero si Él dice: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Dios es amor. Y para que Él esté y habite y more, tiene que haber amor. ¿Y qué me dice la palabra? Amaos unos a los otros. ¿Qué significa eso? Que tenemos que perdonarnos unos a otros. Por eso yo, parte por la cabeza esto. Esposa mía, ha sido un año difícil. Yo creo que, no sé dónde mi esposa ha sacado tanta paciencia conmigo, pero es la misericordia del Señor, ¿no? Es la gracia de Dios, el amor del Señor que ella le pone sobre su vida, su corazón, para soportarme. Porque como pastor también erro, también fallo, también me enojo, y muchas veces he herido a mi esposa, y también le pido perdón delante de la iglesia, delante de la presencia del Señor. Y de ahí yo quiero que mis hermanos que están aquí orando terminen de orar, y los que estamos de pie, por mientras que los hermanos terminan de orar, vayan de su hermano, abrácelo, pídele perdón, y termine bien el año, hermano. Aleluya, santo sea el Señor.